Bueno. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos el gusto de presentar el último libro del doctor Pablo Clavin, La lucha por el derecho a la ciudad. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juliana. Un gusto estar con todos ustedes y con todas ustedes. Gracias a todas las amigas y amigos que nos acompañan, no solo acá en este espacio presencial, que la verdad hacía mucho que no nos veíamos cara a cara, y bueno, a toda la gente que está por Zoom. Tenemos ahí gente de Colombia, de Ecuador, a nivel local veo hay gente amiga de Rosario, de Córdoba. Gracias por acompañarnos, y bueno, vamos a tratar de disfrutar un ratito esta presentación. Bueno, vamos a darle un formato así un poco dinámico. No se escucha. Le voy a hacer preguntas acá al autor. Primero quisiera preguntarte, bueno, empezar por el principio, ¿cuándo fue y cómo fue que te topaste con toda esta nueva noción del derecho a la ciudad y cómo fue la gesta del libro? A ver, creo que el tema del derecho a la ciudad fue surgiendo como algo casi natural. Yo recibí una formación desde muy chico en lo que sería ¿Tenemos problema de audio? A ver si mejoró. ¿Se escucha ahora? Están reclamando el chat. ¿Están reclamando el chat que no se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me preguntaba Juliana cómo me había topado con el derecho a la ciudad. Decía que desde siempre tuve una formación dentro de lo que sería el marxismo humanista. El marxismo humanista tiene un enfoque interdisciplinario y una preocupación por lo social. El derecho a la ciudad no es un tema nuevo, sin embargo, en nuestro país es un tema que relativamente hará 10 años, 12 años que comenzó. Yo lo empecé a trabajar hará unos 15 años, en paralelo con algunos temas que trabajamos de Rosa Luxemburgo, y bueno, con lo sé, Juliana, porque empezamos a trabajar desde los grupos de investigación en la facultad. Veníamos trabajando un proyecto en materia de políticas públicas, justamente con una preocupación que nos llegaba muy duro, que era el tema de, sobre todo la explosión después del 2001, de las villas miserias, la crisis que veíamos en la ciudad. Y bueno, encontramos toda una serie de literatura que estaba especializada en esto que era el problema de la ciudad. Y empezamos a meternos en toda una serie de autores. El libro fue surgiendo a partir de justamente estos trabajos de investigación, publicaciones de artículos, presentaciones en congresos, discusiones dentro del grupo de investigación. Bueno, salió lo que salió. Salió un trabajo de muchos años. Bueno, el libro, en cierta medida yo pensaba que se puede leer como una conversación entre algunos teóricos del siglo XIX, del siglo XX, y teóricos actuales y análisis de la realidad actual. Entonces, una de las preguntas que me surgió es, vos decís que Lefebvre, bueno, el autor quizás señero, y ya le contarás al público, retoma los análisis que realizaba Engels sobre la Comuna de París de 1871, y me parece que por ahí hay una punta como para empezar a contar algo de los contenidos del libro. Sí, a ver, indudablemente Henri Lefebvre, con su obra de 1968, El derecho a la ciudad, es quien planta la semilla y empieza a desarrollar este tema del derecho a la ciudad. Lefebvre tiene una formación dentro de lo que sería el marxismo humanista, como me gusta llamarlo para diferenciar, porque a veces se generan muchas interpretaciones, no sabemos lo que estamos en esto, en cuanto al marxismo y todas las variantes del marxismo. Por eso me gusta insistir con eso del marxismo humanista, porque es una línea que siguen autores como Rosa Luxemburgo, Trabajo, Mondolfo, profesor italiano que vivió muchos años en Argentina, Henri Lefebvre, y actualmente autores como David Harvey o Peter Hughes, que trato de trabajar
en este texto. Henri Lefebvre plantea el problema del derecho a la ciudad hacia fines de la década del 60 en un momento muy especial del contexto internacional, cuando el estado de bienestar empieza a entrar en crisis, cuando el modelo laboral también entra en crisis, y justamente previo a la irrupción de lo que va a ser el neoliberalismo. Entonces, en ese contexto, Henri Lefebvre recupera una serie de trabajos de Engels, que yo comento algo en el libro. Engels hace unos estudios sobre Inglaterra, Manchester, primero en la década de 1840 y después en la década de 1870, en la cual analiza el problema de la ciudad. Y no vamos a estar citando ahora, pero es muy llamativo cuando uno vuelve a leer las palabras de Engels, porque parece que la estuviera escribiendo hoy, explicando cómo la clase trabajadora es expulsada del centro de las ciudades, cómo sus casas son derribadas, cómo tienen que irse a vivir a la periferia, y cómo los centros urbanos, y él está hablando de Inglaterra, que es el polo de desarrollo a mediados del siglo XIX, empieza a mostrar lo que va a ser el resto del mundo. Cómo la burguesía se apropia de la ciudad, se apropia de ese centro, y no para lo que era el sentido histórico de la ciudad, el uso, el goce, el disfrute del espacio, sino justamente para hacer un usufructo de la ciudad, para vender esos espacios, para la especulación inmobiliaria. Entonces, esos textos de Engels son recuperados por Lefebvre. Yo intento hacer alguna comparación con el análisis de la actualidad. Lo mismo pasa un poco con algunos planteos de Rosa Luxemburgo. A mí siempre me gustó ver a los autores tratar de repasar lo que decían, pero para una mirada actual, no quedarnos con una mirada simplemente de lo que dijeron sobre tiempos pasados, sino ver qué podemos aprovechar para lo actual. Sí, justamente te iba a preguntar, porque hay todo un capítulo que está dedicado a la relación entre reforma y revolución, y bueno, vos, tu tesis doctoral fue sobre Rosa Luxemburgo, pero por ahí contarle un poco a los que nos están escuchando cómo vinculás ese debate con el derecho a la ciudad. Bien, Rosa Luxemburgo no trabajó el derecho a la ciudad. No, pedirle eso era pedirle demasiado en aquel momento. Sí, ella tuvo una polémica muy interesante hacia fines del siglo XIX con Bernstein, justamente respecto a una serie de puntos respecto a la interpretación del marxismo. Un momento clave porque lamentablemente quien en definitiva terminó, si bien la polémica la ganó Rosa Luxemburgo, lo que muestra el paso del tiempo es que el socialismo cayó en las versiones revisionistas. En esa polémica, Rosa le cuestionaba el planteo que Bernstein dejaba de lado el concepto de revolución tan caro al análisis de Marx y Engels, de esa concepción de que el capitalismo iba a llevar a su propia destrucción, para dar paso a un modo de producción diferente, distinto, superador del reino de la libertad, y que simplemente debe ocuparse de lo actual, de la reforma. Yo retomo esa idea, yo creo que justamente lo que plantea Rosa es esa interrelación dialéctica entre reforma y revolución. Como cuando uno pelea por los cambios en la vida diaria, está al mismo tiempo construyendo la sociedad del futuro. Es decir, necesitamos hacer la reforma y en esa reforma estamos preparando la revolución. Entonces, en ese sentido, el concepto del derecho a la ciudad, tal como lo trabaja Lefebvre o el resto de autores en los que trato de abrevar, es que no se trata de algo consumado, que no podemos decir cómo va a ser la ciudad de mañana. Simplemente podemos hoy tratar de pensar en una ciudad mejor. Pensar en una ciudad mejor, pensar en un modo de vida más justo, con distribución social, solidario,
es estar pensando en una sociedad diferente. Entonces, el derecho a la ciudad no es algo que podamos lograr, creo yo por lo menos, dentro del modo de producción capitalista. Sí es algo que vamos a poder plasmarlo en el futuro, pero por lo que tenemos que pelear. Por eso reforma y revolución van de la mano. Y esto es un aspecto que trato de trabajar en varios capítulos del libro, como es el tema metodológico, la aproximación metodológica. Emplear para interpretar la realidad el método del materialismo dialéctico. Bien. Bueno, yendo a autores más actuales, vos trabajás con David Harvey y Eduardo Soja, pero me gustaría abordar un poco ahora esta frase que Harvey retoma de Lefebvre, que es la revolución será urbana o no lo será, y lo que plantea Harvey a partir de eso en relación con que la ciudad es el espacio ideal para la lucha de clases. Sí, es decir, Lefebvre introduce en su concepción del derecho a la ciudad esto de el espacio de lucha. ¿Por qué? Históricamente, para una concepción de socialismo clásica, del movimiento obrero, diríamos en realidad clásico, es la clase trabajadora se reúne en la fábrica, discute, debate, y a partir de ahí organiza métodos para enfrentar el capital. El nuevo modelo productivo que empieza a desarrollarse, sobre todo, ya se observa a fines de la década del 60, y lo vamos a ver nosotros mucho más claramente en los últimos años, marca el fin de ese sistema fordista, del eje en la fábrica, para hablar de la deslocalización, para hablar de un trabajo informal, para toda una serie de aspectos en los cuales ese encuentro en la fábrica o la fábrica multitudinaria empieza a desaparecer. Entonces, lo que encuentra Lefebvre, y yo veía hace poco, retomaba la lectura del Manifiesto Comunista, y uno siempre encuentra algo nuevo, como Marx plantea en el Manifiesto Comunista una frase que volví a leer después en Harvey, es esto de que lo que los trabajadores y las trabajadoras ganan en la fábrica, es decir, lo que luchando con el empleador obtienen en mejora salarial, se los quitan después en la vida diaria, cuando tienen que pagar el alquiler, cuando tienen que pagar la comida, cuando tienen que gastar en la ciudad. Entonces, no alcanza para la lucha en la fábrica. Lo que plantea Lefebvre, que retoma Harvey, es que el espacio de lucha va mucho más allá del ámbito del trabajo. El espacio de lucha es en la ciudad. La lucha de clases se da en la ciudad. Por lo tanto, al darse ese espacio de lucha, hay que buscar nuevas formas de llevar adelante esa lucha. Esto es lo que plantean estos autores. Entonces, no es cierto que la lucha de clases haya desaparecido, que se haya terminado la lucha de clases como se pretende instalar desde muchos sectores de la derecha. La lucha de clases la vemos cada día más. El tema es, la derecha ha logrado una división en la lucha de clases, llevando a ese enfrentamiento de pobres contra pobres. Entonces, lo que hay que recuperar es esos objetivos de lucha y ese espacio en la ciudad. Por eso, lo que trasladamos es que el movimiento obrero se amplía a otros ámbitos. De hecho, un poco lo que planteamos como idea, lo conocemos directamente en la Universidad Popular, es construir pensamiento crítico desde el movimiento obrero, los movimientos sociales y la academia. Es decir, lograr esa unión de sectores que tienen intereses similares por una sociedad más justa, diría yo. No sé si es clara la respuesta. Sí. Bueno, aprovechamos ahora el espacio que quizás al principio no lo dije. Si alguien quiere hacer alguna consulta, o bien del público acá que está presente, o también por Zoom, pueden levantar la mano o pueden pedir la palabra. Raúl nos pasaría las preguntas. Y si no, al finalizar. ¿Sí? ¿Hay preguntas o...? No hay nada. No hay nada. Bueno, entonces seguimos conversando un poco más. Bueno,
Vos Son tratás- españoles, no es el nombre de Te quería consultar, vos trabajás con las nociones sobre el derecho a la ciudad de David Harvey y Edward Soja, por ahí brevemente, ¿cuál es la caracterización que hace cada uno, la diferencia de planteos? Sí, a ver, yo tomo estos autores porque considero que son, junto con Lefebvre, autores claves en la materia. Tienen puntos en común y sus diferencias. Así como Harvey es indudablemente hoy tal vez el intérprete más prolífico, más claro con respecto a esa corriente del marxismo humanista, es un profesor inglés que lleva más de 40 años dictando clases sobre el capital, la interpretación del capital, y lo ha volcado como geógrafo en los estudios urbanos, y toda su obra es muy, muy conocida en lengua castellana. No sucede lo mismo con Edward Soja. Edward Soja es un profesor norteamericano, lamentablemente prontamente fallecido en 2015, que dio clases en la Universidad de Los Ángeles. Los dos tienen como característica basarse en esta interpretación de seguir la línea de Henri Lefebvre. Y cada uno después introduce algunas particularidades. Yo hago un extenso análisis de ambos. En Soja, diría ahora, me parece interesante su postura respecto a lo que él llama el cinecismo. Cinecismo, para decirlo en palabras muy simples, es una idea que habían desarrollado una arquitecta muy conocida en Estados Unidos, Jane Jacobs, y Henri Lefebvre en la década del 60, y es esta idea de que el motor de desarrollo de la humanidad históricamente han sido las ciudades. Y esto ha sido así para estos autores, y Soja lo retoma, porque la ciudad es el ámbito en el cual se reunía la gente. Es decir, todo descubrimiento humano no se da en soledad, no se da como seres aislados, sino que se da viviendo en sociedad. Y esas ciudades, desde las primeras aglomeraciones humanas primitivas hasta las megaciudades que vemos hoy, esas megaurbes, han sido motores de desarrollo. A partir de ahí, él empieza a desarrollar una serie de concepciones, entre las cuales a mí siempre me pareció muy interesante ese concepto de la justicia espacial. Soja juega con algo que uno tiene que visualizarlo, porque él habla de entre paréntesis, justicia. Entonces, él dice, la justicia y la injusticia se construyen en el espacio, se construyen geográficamente. Uno hace en una ciudad, en un espacio, lugares más justos o más injustos. El tema es quién los hace y cómo los hace. ¿Sí? Son las clases dominantes, y en esto coincide con Harvey en su análisis, quienes construyen esa justicia espacial. A partir de ahí, Soja, y en esto hay coincidencia, y por eso me interesaba mucho traerlos en este texto, porque es parte un poco de las conclusiones en las que voy arribando, en las que quiero trabajar, y es el papel de la academia. Tanto Soja como Harvey son profesores, son docentes. Harvey nació en Inglaterra, vivió en Inglaterra, después se trasladó a Baltimore a comienzos de los 70, una zona muy golpeada económicamente en Estados Unidos, en la cual había una enorme desocupación, y actualmente es profesor de la Johns Hopkins en Nueva York. Y los dos tienen como característica esto de no quedarse en la academia, por decirlo de alguna manera, en lo que nosotros llamaríamos acá la tarea de la extensión universitaria. Esa obligación de salgamos a la calle, trabajemos
colaborando con movimientos sociales, con movimientos de... Y dan distintas experiencias. Hay una muy interesante que yo rescato ahí, y en esto es lo que nosotros hablamos en Latinoamérica del litigio estratégico en derechos humanos. Él cuenta, Soca, una experiencia que hicieron desde la Universidad de Los Ángeles a mediados de los 90, en la cual había una idea en Los Ángeles de establecer todo un sistema de redes ferroviarias muy moderna, con una inversión obviamente multimillonaria a cargo del Estado de Los Ángeles. Frente a eso, él desde la universidad, acompañando a movimientos sociales, acompañando a una organización de usuarios de transporte urbano, denunciaron este concepto de la justicia espacial, hablando de que había una discriminación espacial, que había amplios sectores del Estado de Los Ángeles que habían sido durante décadas discriminados con transportes de baja calidad, transportes que no pasaban con la frecuencia que debían pasar, que no llegaban a los lugares de trabajo donde esa gente tenía que ir a trabajar y no tenían vehículo propio. Entonces, que la inversión tenía que ser diseñada de acuerdo a los intereses de esos sectores. Lo interesante es que lograron un fallo judicial de la Corte Suprema de Los Ángeles que le dio la razón y obligó al Estado a conformar un consorcio con estas agrupaciones, poder que esas agrupaciones interviniesen en el diseño del mapeo por el cual iban a pasar los transportes, que esos transportes tuvieran toda la calidad que deberían tener, desde aire acondicionado, una cosa que nos puede sonar como no lo tienen allá, y no lo tenían, frecuencias realmente continuadas, sino que pasara cada 2 horas, hasta altas horas, que fuesen desde esos barrios periféricos, y hablamos de una extensión muy grande, como es el Estado de Los Ángeles, hasta los principales centros urbanos. Entonces, es decir, Soja trata de mostrar cómo esa interacción entre movimientos sociales, movimiento obrero y academia puede dar sus frutos. También muestra cómo rápidamente a nivel nacional trataron de ponerle freno y evitar que esto se reproduciese adentro de un modelo capitalista. Pero eso me pareció que la verdad es algo muy, muy interesante, este concepto de justicia espacial. Carvi, por otro lado, hay algunos puntos que me parecen muy interesantes, su crítica hacia el modelo neoliberal, todo el análisis que va haciendo de cómo ese modelo neoliberal irrumpe en la ciudad, cambia y realmente destruye la ciudad. Claro, porque por ahí para aquellos que no están tan familiarizados con la noción de derecho a la ciudad, es uno intuitivamente, automáticamente no piensa cómo se traslada la desigualdad o el sistema neoliberal en la ciudad. Por eso ese es el análisis que hace Carvi, ¿verdad? Claro, Carvi hace un análisis muy interesante. Él llama siempre de que dirigió el capitalismo, retoma esa idea de Marx de la acumulación primitiva, es decir, cómo algunos sectores dueños de los medios de producción, en aquel momento los sectores feudales más poderosos, se quedaron a través del robo, la rapiña, la violencia, con los mejores terrenos, con los mejores espacios, y se adueñaron de la ciudad. Dice, ese modelo de acumulación primitiva se mantuvo a lo largo de la historia. Ha cambiado de nombre, entonces hoy le llama acumulación por desposesión, es el término que utiliza David Harvey. ¿Cómo se da esa acumulación por desposesión? El modelo neoliberal se caracterizó por las privatizaciones. Entonces las privatizaciones eran, vos tenés un ingreso en el cual la sociedad te está dando salud gratis, educación gratis, toda una serie de servicios, bueno, eso te lo saco. Sacarte eso es rebajarte el salario, de manera indirecta. Yo te puedo dar un pequeño aumento de salario, pero tenés que pagar una salud extra, una seguridad extra para que no te estén robando, si tenés que estar pagando por cada una de las cosas que tenés que hacer, la ciudad se va transformando de un espacio público de uso y disfrute en espacios privados. Entonces nos encontramos hoy, yo creo que
Cava sería el ejemplo perfecto, lo venimos viendo en la serie de noticias diariamente, como espacios públicos, desde plazas, terrenos, van quedando en manos de especuladores inmobiliarios. Es decir, se van adueñando de ese espacio público. Entonces, el desafío es cómo recuperamos ese espacio para la sociedad, cómo salimos a pelear por ese espacio. Y acá es donde Harvey insiste con el papel de la academia. Es decir, no quedarse en la declaración en el papel, sino tratar de buscar alianzas, de construir estas uniones entre, insiste él siempre, aquellos movimientos que tienen intereses similares, que aparentemente pueden ser diferentes. Por eso incorpora este término del lenguaje de derechos, el lenguaje de los derechos. Porque dice, hoy cualquier agrupación utiliza un lenguaje de derechos. Hay un reclamo de género, hay una demanda judicial detrás. Hay un reclamo por medio ambiente, hay una demanda judicial detrás. Entonces, aparentemente están reclamando por género, están reclamando por calidad de vida, están reclamando por una calle que debe estar uniendo un sector con otro. Son reclamos aparentemente disociados. Dice, no es así. Todos están peleando en definitiva por lo mismo. Están peleando por una ciudad más inclusiva, una ciudad que integre. Lo que hay que lograr es que justamente esos reclamos empiecen a mancomunarse. Y ahí es donde juega con otro aspecto que yo le dedico un capítulo y es lo local y lo global. Sí, justo eso te iba a preguntar. A ver, un capítulo entero de la relación dialéctica entre lo local y lo global. Exacto, porque uno podría decir, ¿por qué la ciudad? ¿Por qué no plantearlo en el país? ¿Por qué no plantearlo? Hay una serie de aspectos, los cuales Lefebvre hace hincapié en la ciudad. Dice, en la ciudad tenemos esta noción de cercanía. Es decir, nosotros conocemos a quienes están manejando el municipio, mejor o peor, los tenemos acá. Entonces podemos ir a hablar con ellos, podemos acercarnos. Ahí conocemos la problemática, sabemos que esa calle está cerrada, que hay basura acá y que hay gente que está viviendo en condiciones infrahumanas acá a 10 cuadras o 40 cuadras. Entonces, tenemos mayores posibilidades y mejores posibilidades de actuar para solucionar ese problema focal. Pero al mismo tiempo hay un montón de cuestiones que nos exceden, que sabemos que no se deciden en la ciudad. Entonces, lo que se plantea, y por eso es esta relación dialéctica, es tenemos que ir buscando soluciones en lo local y a partir de ahí vamos abriendo como un abanico. Entonces, de lo local pasamos a lo zonal, pasamos a lo regional, pasamos a lo nacional, empezamos con alianzas fuera del país hasta lograr esa visión internacional, esa unión con aquellas personas que tienen intereses similares al resto del mundo. Sin eso no hay chance. Por eso sería un error pensar en que esto es algo en lo cual está el movimiento social, el movimiento obrero por un lado y el sector político o el Estado por otro. No, se requiere del Estado. El Estado juega un papel muy importante. Entonces, si bien para la concepción clásica del Estado, clásica del marxismo, el Estado es un instrumento que utiliza la clase dominante no es algo monopólico con intereses similares, iguales. Entonces, hay que trabajar sobre ese Estado, hay que tratar de captar ese Estado, influir, intervenir, obligar a que ese Estado sea un Estado social. Porque no es lo mismo, no da igual. El estado de bienestar no fue lo mismo para la gente que vivió en esa época que el estado neoliberal. Entonces, las consecuencias para aquel que vive en una villa miseria no son las mismas. Creo que ahí es donde tenemos que hacer el foco. Bien. Bueno, ya hace unos minutos hablaste de lo que es el lenguaje de los derechos como un lenguaje común para construir el derecho a la ciudad, para hacer alianzas con otros grupos que reclaman otro tipo de derechos. Y te quería preguntar en relación con eso, no sé si es una idea equivocada o cómo lo ves, esta percepción o idea de que Marx
despreciaba de algún modo el lenguaje de los derechos y cómo, porque estos autores son todos autores, entiendo yo, enrolados de algún modo en materialismo dialéctico, entonces, bueno, por ahí cómo hacen el análisis o retoman a Marx en ese sentido. A ver, es muy buena la pregunta porque yo no diría que es un error el planteo, sí que es una lectura equivocada del pensamiento de Marx. De hecho, trato de plantear acá algunas respuestas a hipotéticas preguntas que se hacen sobre eso en cuanto a, muchas veces vamos a ver nosotros acusaciones hacia ese marxismo de los creadores o de los fundadores, es decir, es simplemente la economía es lo único, nada más alejado. Una cosa es ver dónde está lo que Engels llamaba el punto rojo, la línea roja, para poder entender la realidad. Otra es despreciar el papel de la economía, de la política, de la educación. Si no tiene ninguna importancia, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Para qué llevamos, en mi caso, 35 años como docente trabajando si eso no sirve de nada y es la economía? La economía juega un papel central. Ahora, la política influye sobre la economía, el derecho influye sobre la economía. Hay un ida y vuelta, en el cual en última instancia la economía es la que termina jugando un papel central. Pero por economía es la economía política. No hablaron de otra cosa marxistas. De hecho, yo traigo acá a colación una serie de textos, las cartas de Engels, en las cuales específicamente señala la importancia que tiene el derecho para la transformación de la sociedad, la importancia que tiene la política. Justamente, si nosotros miramos uno de los clichés del neoliberalismo, es ese desprecio por la política. Sí, justamente lo que tenemos que reivindicar es la política bien entendida. Es decir, todo lo que hacemos es política, esto que hacemos es política. Entonces, el acto de docencia es un acto político. Estamos asumiendo una postura, defendiendo determinados intereses. Lo digamos o no lo digamos. Lo blanqueemos o lo querramos ocultar. Esa es la realidad. Entonces, lo que están planteando los autores, el planteo de derecho a la ciudad es un planteo político. Político para transformar esa realidad. La diferencia es, ¿cómo lo transformamos? La transformamos a partir de, me dan el poder, yo tengo la capacidad y yo la transformo, o nos sentamos todos, discutimos a ver de qué manera podemos construir una sociedad mejor y escuchamos todas las voces. El planteo, este planteo de derecho a la ciudad es ese. No es el único. Por eso yo trabajo acá una discusión o un debate que hay con respecto a ese concepto de derecho a la ciudad. ¿Quién se apropia de la noción de derecho a la ciudad? Entonces, nosotros vemos que desde sectores del neoliberalismo, hoy se defiende el derecho a la ciudad. Ahora, es un derecho a la ciudad muy particular. Es un derecho a la ciudad, lo que está diciendo, la ciudad tiene que ser un buen ámbito para hacer negocios. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Promover esos negocios. Hagamos una feria internacional de Mar del Plata. Hagamos un gran estadio. ¿Para qué? Para que venga gente. Hagamos las torres de Peli para poder vender la ciudad. Ese vender la ciudad, la excusa es, sí, pero la gente va a tener trabajo, ingresa divisas, viene a nuestra ciudad. Entonces competimos, le sacamos gente a Tandil, le sacamos gente a Necochea y le ganamos. Primero es una visión muy egoísta. Y segundo, que no está haciendo que la gente de acá disfrute. Lo que está haciendo es que la gente de acá trabaje para el de afuera. No está pensando en, terminemos con las villas miserias, haciendo una urbanización inclusiva, haciendo que no haya gente que tenga que vivir en calle de tierra que no pueda salir a la calle. Y eso es un papel que tiene que hacer el Estado, asumir ese papel. Entonces, son distintas formas de entender el derecho a la ciudad. Nosotros les elegimos uno. Bueno, yo tomé solo algunos temas del libro, entonces, bueno, invito a
al resto a que exploren un poco más, pero te quería hacer una última pregunta. El capítulo final dice un balance y un poco de optimismo. Bueno, ¿qué serían estas ideas de optimismo? ¿Cómo lo ves vos en la ciudad, acá en Mar del Plata? Y bueno. A ver, reconozco que es difícil ser optimista. Sí, sobre todo en tiempos de COVID, ser optimista es aún más difícil. Y Mar del Plata, además, es más difícil que otras ciudades. Para quienes vivimos en Mar del Plata, sabemos que estamos hablando de una ciudad que en los últimos 30 años ha sido la ciudad con más alto nivel de desocupación del país. Que es una ciudad en la cual está, no sé si decirlo, con el lugar privilegiado de ser el tercero en la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de asentamientos informales. Es realmente una vergüenza. Sobre todo porque es una ciudad que tiene, así como decimos sobre las posibilidades de Argentina como país, Mar del Plata es una ciudad hermosa con muchas posibilidades, que tiene posibilidades para turismo, pero que tiene una industria importante en muchos aspectos. Entonces, es una pena que tengamos una ciudad con tantas contradicciones. A partir de ahí, intento ser optimista. Y el optimismo pasa porque creo que podemos trabajar para cambiar este desarrollo que tenemos en ciudad. Para eso, vuelvo a estas herramientas que yo utilizo mucho el término de Harvey de utopías realizables. Harvey dice, utópico es el neoliberalismo. El neoliberalismo nos dice que si dejamos que el mercado actúe, vamos a vivir mejor, la gente va a tener mayores ingresos, va a haber mayor igualdad, todo eso es falso. No hay un solo ejemplo de que eso se haya dado en ningún lugar del mundo. Dice, en cambio, lo que estamos planteando es construyamos una ciudad diferente. Y eso es realizable. Eso requiere la unión de aquellos sectores que tienen intereses similares. Entonces, el trabajo en la universidad pública apunta a eso. Apunta a construir pensamiento crítico. Acostumbrarnos a que no somos, y hablo del rol nuestro como docentes, los que venimos a traer la luz al alumnado, sino que venimos a volcar algún conocimiento más especializado y a escuchar a ese alumnado que tiene cosas para decir e intercambiar. Por eso, algo que gratamente, si es que se puede decir que trajo algo grato el COVID, es esta experiencia de la virtualidad, esto de tener tanta gente amiga de distintos lugares con la que podemos conversar y conocer. Es esta posibilidad que nos dio la universidad pública primero y en la UPT una vez que pudimos acomodarnos, de conversar con gente de distintos lugares, de conocer problemáticas diferentes y el Zoom, la virtualidad, y sobre todo si podemos avanzar a esta misión mixta, como se le llama, de mezclar presencialidad con Zoom, de poder no dar o romper ese esquema de la clase magistral para ingresar en un modelo de clase de debate, de clase conversada, de dialogar. Por eso quiero que ahora la gente que está ahí en el Zoom pueda hacer preguntas, conversar, que es la modalidad que hemos tenido en este espacio de los jueves, que es el seminario permanente Introducción al Derecho a la Ciudad, porque es un espacio que justamente lo planteamos como investigación-acción, en el que fuimos tratando diferentes temas, y esto lo arrancamos ya con Juliana, fue en agosto del año pasado, en plena pandemia, Sí. y hemos durado hasta ahora, y pensamos que sea permanente, trayendo gente de distintos ámbitos, y es otro aspecto en el que trato de hacer mucho hincapié en el libro, y
Y Harvey lo plantea muy interesante. Dice, hoy está de moda hablar de la interdisciplinariedad. Es decir, eso está muy al uso. Esto es viejísimo. Para alguien que está formado en una concepción materialista histórica, hablar de que hay que al mismo tiempo relacionar la economía con la política, con el derecho, con la geografía, es algo natural. No debería plantearse distinto. Entonces, lo que tratamos de buscar es eso. Es decir, juntemos a alguien que está en el campo de la arquitectura, alguien que trabaja en los movimientos sociales, alguien que se dedica a la geografía, que se dedica al derecho, a distintas ramas del derecho, y conversemos, dialoguemos. Tiene aportes diferentes. Y esos aportes son los que nos van ayudando a construir este libro, a construir un pensamiento. Entonces, eso es lo que tratamos de impulsar. Y por eso digo, hoy me habían pedido que escribiera las palabras de saludo del Instituto de Investigaciones, del centro, y decía uno, atravesamos un proceso a partir de la pandemia, un proceso difícil. Un proceso en que nos dijeron de un día para el otro, no hay más clases. Vaya a su casa y empieza a utilizar un aula virtual que no conocíamos, que jamás habíamos usado, y graben clases, y hablen por Zoom. Como alguna vieja película, esto de una primera etapa, como decía Nanda Jazz, primera etapa de negación, después una etapa de aceptación, después una etapa de reconocimiento, y ahora estamos en una etapa de placer y disfrute del aula virtual. Todo eso se fue dando a lo largo de este año y medio. Lo conversamos en clase de Derecho Político, jamás voy a grabar un video, jamás voy a dar una clase, porque no se puede, y sí, se puede, y no solo se puede, sino sale mejor. Y que esa gente que dijo, uy, no vamos a tener más clases, se encontró con que estaba cursando con nosotros, estaba en Necochea, o estaba en Miramar, o estaba en un barrio periférico de acá y decía, yo no puedo ir a clase, no puedo dejar a mi hija en la casa, pero ahora como ustedes la están dando virtual, la puedo dar. Y ahora los materiales de ustedes están todos subidos, y podemos llegar a esos materiales. Y las clases están grabadas, entonces ahora podemos, escuchamos las clases cuando quisimos, y ahora conversamos sobre las clases. Entonces, todo eso fue un descubrimiento, fue un crecimiento. Y fue un crecimiento que, en lo personal, hemos conversado, creo que no solamente a mí, nos ha servido a todos. Realmente, en este año y medio, a la fuerza, pero crecimos. Construimos espacios nuevos. Y creo que eso es valioso. Y hay que pelear por mantenerlo. Por eso, le digo ahí a Raúl, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano. Normalmente es más fácil porque lo hacemos nada más que por Zoom, entonces les veo las caras. Sí. Te escuchaba y me pareció muy interesante el tema de reforma y de revolución. Si querés contarnos un poquito más sobre la diferencia o por qué están una de la mano con la otra. Bien, el tema de reforma y revolución es un debate que Edward Bernstein, que era el almacén testamentario de Engels, alguien que conocía a Engels, era amigo de Engels, cuando Engels muere en el 95, en 1895, es el que empieza a juntar sus obras para publicar. Es una reconocida dentro de la socialdemocracia alemana, que era lo más importante del socialismo en toda Europa. Y es el primero que empieza a plantear, nunca dice no soy marxista, pero dice hay toda una serie de cosas que hay que actualizar de Marx, que ya pasó el tiempo. Entre ellas, lo que dice es esa noción de revolución social que planteaba Marx, hay que dejarla de lado. Hay que dedicarse a las reformas, a trabajar el capitalismo, y veremos más adelante si se produce el cambio, si se pasa a otra estructura o no. Entonces, Kautsky, que era otro dirigente, y Rosa Luxemburgo, salen a responderle, salen a defender algunos de los principios de la teoría de Marx. Y dice, no, la reforma es algo de todos los días. ¿Sí? En ningún momento Marx o Engels dejaron de lado la reforma. Marx y Engels crearon la primera internacional
planteando cuestiones como la reducción de la jornada de trabajo, la mejora de las condiciones laborales, y eran muy conscientes que eso no era hacer la revolución social. Entonces, si estamos peleando acá en el sindicato por una mejora de condiciones de trabajo, no estamos haciendo la revolución social. Lo que dice Rosa Luxemburgo, y lo que muestra, es estamos peleando por la revolución social. Al mismo tiempo que estamos en la lucha diaria, tenemos en el horizonte una transformación total. Lo individual y lo total no van por separado. Y esta es la concepción dialéctica, esa interrelación entre el todo y las partes. No podemos estar mirando las cuestiones de manera aislada, separada, que es el problema de la visión quedándose nada más que en la reforma. Lo que hice es lograr la jornada de 8 horas. Sino que esa reforma de la jornada afecta toda otra serie de aspectos, que en definitiva están afectando a los seres humanos en su integralidad. Entonces, no miremos al ser humano en forma aislada, no miremos los hechos, sino que analicemos los hechos para comprender el proceso, para comprender ese cambio permanente, esa transformación. Ahí es lo que apunta Rosa Luxemburgo, que yo traigo para análisis del derecho a la ciudad. Cuando estamos trabajando para urbanizar un asentamiento precario, estamos trabajando para el hoy, para lo inmediato, para esa familia que no tiene una vivienda. Entonces, para esa familia, tener un baño le cambia la vida. Algunas experiencias que nosotros hemos conocido con arquitectos que trabajan en asentamientos y nos contaban cómo habían buscado formas para poder lograr construir rápidamente piso. Es decir, era una familia en la cual los chicos vivían arriba de la cama. El piso era de barro y permanentemente estaba inundado. Entonces, el nene tenía 3 años y le costaba caminar. Entonces, eso es inimaginable en esta sociedad del siglo XXI. Es real. Entonces, para esa gente, eso es un cambio transformador. Entonces, lo que tenemos que pelear es lograr esta visión de hacia dónde vamos. Este es el planteo de reforma-revolución. ¿Sí? No perder de vista que estamos trabajando en la ciudad de hoy para la ciudad del futuro, que no sabemos cómo va a ser, porque estamos en un proceso permanente de ir redescubriéndola, y porque además no es algo que esté definido o hecho. Yo no puedo hacer un esquema de decir, esta es la ciudad que tiene que ser el del mañana. No, podemos tirar líneas y decir, sí, me gustaría que sea una ciudad más inclusiva, que sea una ciudad en la que no haya desigualdades sociales, en la que todos y todas podamos disfrutar del tiempo libre, que no tengamos que estar sometidos por el trabajo en el sentido negativo del trabajo, es decir, sino justamente que el trabajo pueda ser el que yo quiero, esto que estos autores llamaban el ocio creador. El tiempo libre no es no hago nada, es hago lo que quiero, lo dedico a hacer lo que quiero. Acá hay una contradicción de decir, yo estoy trabajando todo el año para juntar, para poder tomarme vacaciones unos días. Tengo que matarme para poder ser feliz unos días. Es un poco loco, pero es parte de esa sociedad capitalista. Ahí es donde apunta esa idea de reforma o revolución. No sé si está respondido. Bien, ahí Marisol pregunta, ¿cuál es la mirada del profesor desde el derecho a la ciudad con relación al planeamiento en unos años de la terminación de la Sagrada Familia de Barra, Gaudí? Si es demostrativo de algún cambio social en ese sentido. La pregunta de Marisol vive desde Bogotá. No creo que terminar la Sagrada Familia en Barcelona sea un cambio con respecto al derecho a la ciudad. Creo que es algo que lleva ya varias décadas tratando de terminarla. Va a ser completar una cuestión de diseño urbanístico, pero no creo que sea algo con
realmente influencia en lo que llamamos nosotros el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad en Barcelona, donde se trabaja mucho, es incluir esas barriadas que tienen realmente problemáticas. Ellos no tienen el tema de Villa Miseria que tenemos nosotros, pero sí tienen sectores en los cuales hay clases desocupadas, que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen viviendas en condiciones, tienen un gran problema con inmigrantes que han tenido que llegar escapando de sus países por persecuciones, por hambre, por falta de trabajo, y que no logran integrarse, justamente por una sociedad que es una sociedad que en muchos aspectos rechaza, como esta sociedad capitalista, a aquellos que menos tienen. Los usan para las tareas insalubres y después los descartan o los quieren descartar. Entonces, esas son algunas de las problemáticas que tienen en Barcelona y que trabajan los urbanistas y las urbanistas que están ahí. Es decir, yo en el texto trabajo algunas ideas de Jordi Borja, que es a veces una de las figuras más importantes ahí en el derecho a la ciudad en Cataluña. Y Joana agrega con esta pregunta como comentario, es igual a la falta de cobertura que en los barrios sur de allá. Bueno, Joana es también otra alumna de la facultad que siempre nos acompaña en el seminario. Gracias, Joana. Sí, ese es un problema de derecho a la ciudad, el tema de los barrios, y no solamente barrios periféricos, lamentablemente en Mar del Plata, esto lo vemos en sectores del centro de la ciudad, en sectores que no están muy alejados, estos asentamientos, estos barrios precarios, que creo que debería ser la principal política pública. Yo creo que una de las principales tareas que hoy debería tener cualquier Estado mínimamente social es ocuparse de trabajar en una urbanización integral, por eso inclusiva. Nosotros impulsamos ya hace 3 años esa propuesta de una carta por el derecho a la ciudad del grupo de investigación y con una serie de gente amiga de la academia con la que estuvimos trabajando, pensando en de qué manera podemos construir una carta en la cual se estarían volcando los derechos de la sociedad en su conjunto. Era una carta no construida de arriba hacia abajo, no construida por la cúpula dirigente, sino una carta que salga realmente de lo que quiere la gente en su totalidad, para lo cual es todo un proceso bastante complejo. ¿Cuáles son las cartas por ahí que te parecen más exitosas o satisfactorias a nivel mundial, de experiencias? A ver, lo de exitosa es muy relativo. Sí, es un término. Sí. Es muy relativo. Me pareció muy interesante la experiencia de construcción de la carta que se hizo en el DF en México. Porque a veces cuando uno le plantea, no, pero es imposible poder construir una carta en Mar del Plata con 700.000, 800.000 habitantes, si en el DF, que tiene un poquito más de millones de habitantes, pudieron hacerlo, creo que nosotros estamos ahí. Ahora, cuando uno después va a ver la efectividad de eso, se encuentra con que esa efectividad está muy condicionada por los cambios a nivel político en la cúpula. Entonces, si uno ve el Estatuto de la Ciudad, justamente hoy cerró un congreso en Brasil, recordando las 3 décadas del Estatuto de la Ciudad y la importancia de la carta tuvo efectividad. Entonces, nosotros vemos en Río de Janeiro, en San Pablo, en otras ciudades, como hubo un proceso de urbanización inclusiva muy, muy bueno durante algunos años de Lula, en la cual había una inversión presupuestaria muy grande, en periodo de 6 meses se hacía una remodelación, no expulsando a la gente hacia la periferia, sino trabajando en ese espacio, logrando incluir esas favelas dentro del resto de la comunidad. Ahora, lo que muestran quienes estudian el tema es que cuando salió Lula del gobierno y cuando cayó Dilma, cambiaron las políticas, se cortó el apoyo económico, volvieron los sectores narcos a apropiarse de esa favela y hubo un retroceso muy profundo. Entonces, la carta es una herramienta,
La carta es un punto en el cual uno puede ir a ampararse a la hora de reclamar por sus derechos. Porque desde el punto de vista jurídico no es completamente exigible, ¿no? En el sentido de que eso no lo conversamos, el derecho a la ciudad es un derecho emergente, digamos. No sé si lo vinculas con eso solamente o... Es parte de la vinculación. Claro. Es decir, aún un derecho exigible. Nosotros tenemos el derecho a la vivienda, que es el derecho exigible. Está en la Constitución y es exigible. Ahora, ¿es exigible? Si alguien que no tiene una vivienda va ante un juez y el juez le provee, y tiene que discutirlo porque el Poder Judicial, estamos en otro tema, también es un poder político, también responde a determinados intereses. Entonces, vas a encontrar algunos jueces que van a dar amparo y muchos otros que te van a decir, no, vaya a reclamar a otro lugar. Entonces, la carta es una herramienta. La carta es un primer paso hacia esa construcción. Pero de ninguna manera, ni aún teniendo la carta como la tiene Brasil, como la tiene Colombia, como la tiene México, garantiza la aclamación del derecho a la ciudad o la efectivización del derecho a la ciudad. Se requiere una voluntad política a nivel estatal y se requiere una lucha constante desde los sectores excluidos y quienes acompañan esos intereses, esos ideales. Bueno, después el resto son saludos, felicitaciones, particularmente de Sandra Tapia de Ecuador, Juliana. No tenemos más preguntas de momento. Estoy aquí, Sandra Tapia. Yo sé que después a Candela que está allá. Sí. Vos hablaste de la apropiación del discurso del derecho a la ciudad por ciertos sectores. Y creo que Cava es un ejemplo de eso, bien concreto, real. Con el agravante que hace prácticamente 15 años, que viene siendo refrendado por la ciudadanía, por mayorías que a uno le llaman la atención. En un proceso político que ha venido apropiándose de lugares públicos, privatizándolos, haciendo mega inversiones inmobiliarias, ahora vendiendo la costa del río, terrenos, bueno, todos lo conocemos. En donde hay un Tribunal Supremo de Justicia, a propósito de lo que planteaba Juliana, si es exigible, que le dice a un padre que, por más que la Constitución de Cava diga que la educación pública es un derecho, no tiene derecho a un banco en la escuela pública si tiene la posibilidad económica de pagar una escuela privada. O sea, un proyecto político que viene siendo refrendado hace 15 años, que cada día va por más, por esta concepción absolutamente contraria a la que vos manifestás. ¿Cuál es el sentido que das, el derecho de la ciudad, con medios hegemónicos que todo esto lo tienen blindado? La pregunta es, ¿cómo lograr romper esa lógica que pareciera que cada día va por más a contramano de todo esto? Por ejemplo, Buenos Aires ahora está teniendo problemas de vivienda tremendos con la nueva ley de alquileres, justamente. Bueno, los propietarios no quieren alquilar, entonces cada vez hay menos oferta de alquileres, por lo tanto los alquileres suben, cada vez vive más gente en la calle y ya no se trata de la gente que vive en asentamiento, se trata de un colectivo mucho más amplio que necesita alquilar, porque hoy la vivienda es prohibitiva para cualquiera, tiene que ser rico para acceder a una vivienda, y aún teniendo un buen trabajo no puede acceder a una vivienda. Eso sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo se rompe con esta lógica, en donde cada día pareciera ser un poco peor, ¿no?
respuesta de cómo se rompe esa lógica fácil no es. ¿Por qué? Porque lo que Yo digo vemos- como de desconcertar. No, a ver. parece, ¿no? No hago algunos comentarios acá con respecto a eso, porque creo que es un tema que está en discusión hace ya un tiempo y es esta, podemos llamarle derechización de la sociedad. Por otro lado, ¿por qué la clase trabajadora, en el amplio sentido del concepto de clase trabajadora, vota en contra de sus intereses? Para la lógica inicial del movimiento obrero era algo muy simple de entender. El movimiento obrero va a votar gente que defienda sus intereses. Entonces, el movimiento obrero en mayoría, el partido político socialista que defiende los intereses del movimiento obrero, va a ganar en la medida en que lo autoricen a participar de la faz política de las elecciones, y esto fue lo que se logró hacia fines del siglo XIX, cambia la lógica. Y esto es lo que cambia la socialdemocracia, de dejar de lado el planteo de la toma violenta del poder, cuando no podía formar partido político, a decir, somos la socialdemocracia. Nos presentamos elecciones, somos la mayoría y ganamos. Yo particularmente creo que se produjo un quiebre a partir del periodo entre guerras del siglo pasado. Yo creo que ahí es un momento muy particular en el cual los sectores del capitalismo amenazados empezaron a entender la lógica de dominación, no solamente una dominación de tengo la fuerza y me impongo, que era la que utilizaban, sino la de construcción, lo que Gramsci llama la construcción de hegemonía. Vamos a construir un nuevo sentido común. Y tal vez una de las victorias más grandes del modelo neoliberal es esa construcción de un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común en el cual se hace hincapié en el individualismo, se hace hincapié en el egoísmo, se hace una declaración de los valores de la libertad, pero la libertad del mercado, no la libertad realmente del individuo. Entonces, frente a ese esquema, lo que vemos es el modelo de evolución lógico del modelo capitalista en cuanto a la concentración del capital, y los medios de comunicación son parte de ese capital, y la educación es parte de ese capital. Entonces, frente a un modelo al que tratamos de apuntar de educación con pensamiento propio, de esto que tratamos de instalar la pedagogía crítica, escuchar a la otra persona, el debate, el pensar si lo que me están diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, el modelo neoliberal lo que ha hecho es imponer una educación monolítica, manejar los medios de comunicación repitiendo un determinado discurso. Un discurso, hoy se habla del discurso del odio, un discurso de negación del otro, de negación del que piensa distinto, y es el que ha llevado a que amplios sectores que no tienen dónde vivir defiendan al campo y los terratenientes. Entonces, es decir, todos somos vicentinos, todos somos el campo. No tengo una maceta en casa, pero defiendo el campo y la tierra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy defendiendo intereses que en principio serían contradictorios con mis necesidades? ¿Por qué defiendo? No le cobren impuestos a los que viajan afuera. Yo no puedo viajar afuera. No tengo que pagar el alquiler. Pero le quita la libertad al que quiere comprar dólares. Déjenme comprar dólares. ¿Podés comprar dólares? No, pero déjenme comprar. Es decir, ¿por qué es eso? Yo creo que hay una penetración cultural muy profunda, que se da en todos los sectores. Entonces, el trabajo no es simple. La ley de medios de comunicación intentaba abrir el abanico. ¿Lo iba a lograr? No, pero por lo menos iba a dejar mayores posibilidades. Nosotros teníamos, hasta la llegada del proceso cívico-empresario militar, un modelo de educación pública abierto, ejemplo a nivel latinoamericano.
Eso se quebró. Entonces, pero una gobernadora, caemos en la educación pública. ¿Por qué? Porque se buscó destruir esa educación pública para privilegiar los negocios de educación privada, que es un negocio muy redituable. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo hacemos para quebrar eso? Y yo creo que es una tarea muy compleja, a la que no hay que rendirse, pero que es en varios puntos al mismo tiempo. Hay que volver a ocupar esos espacios, hay que reconstruir una educación pública de calidad, comprometida, hay que construir un poder judicial realmente que sea más independiente, no digo que sea independiente, pero que sea más comprometido socialmente, renovado, que tenga controles, un poder político que tenga controles. Es decir, hay que reconstruir la sociedad. Y no es solamente un caso de Argentina, esto es, nosotros no somos ajenos a lo que pasa en el resto del mundo. Canadá, si ves Brasil, ves Estados Unidos con Trump. Estamos hablando permanentemente de sectores que la derecha, donde pierde, no acepta que perdió. Chile ahora, España todos los días. ¿Ves esta conflictividad, esta crisis? Todos los días. No hay lugar donde se lo quede. Es difícil. Candela. Sí, tenía una pregunta con esto que hablabas de que siempre los pedidos de derechos no se unen en sí. Quería saber por qué crees que pasa de que no se juntan, no se unifican todos los pedidos de derechos y por qué siguen separados, sabiendo que mientras menos cantidad de gente sea, más conflictivo es. Si crees que tiene alguna relación con los medios de comunicación o si crees que va más allá de eso. A ver, yo creo que es más complejo. Los medios de comunicación juegan un papel. No digo tampoco que nunca se unan. Digo que deberían unirse más. Es algo distinto. Vos ves el reclamo por determinadas cuestiones de género, donde hubo una unidad, un consenso mucho más amplio. Después, desde los medios de comunicación, y los medios de comunicación lo que hacen es representar sectores de poder, defender esos intereses. Lo que se busca es dividir, se busca es separar o segmentar. Durante mucho tiempo había una discusión desde el ámbito del movimiento obrero, en el cual el movimiento obrero estaba acá y los movimientos sociales iban por otro lado. No había que juntarse con los movimientos sociales. Hoy la visión es distinta. Hoy hay una integración entre el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales. Hoy encontrás un avance importante dentro del propio movimiento obrero entre los sectores ocupados y los sectores desocupados. Hasta hace un tiempo, el desocupado era alguien que quedaba desplazado, quedaba descolgado y ya no estaba defendido. ¿Por qué? Porque vos tenías en algunos sectores una visión egoísta del movimiento obrero, es yo protejo mi puesto de trabajo, y si el otro quedó afuera me lo va a venir a sacar, entonces quedé afuera. Hoy yo creo que en eso, en algunos sectores se ha avanzado mucho y se comprende que los intereses son similares. Que hoy yo puedo tener empleo, pero mañana puedo no tenerlo. Y que tenemos que luchar por la reforma esa integral en la que estemos todos incluidos. Entonces, es decir, yo creo que la propuesta es encontrar esos puntos de unión. Esos puntos donde el interés por lo que están peleando el sector de jubilados, el sector por cuestiones de género, la que está peleando por un problema de medio ambiente, el que está peleando por una mejora del trabajo, se pueden juntar. Entonces, si te podés juntar, podés lograr mejores intereses. Después, podés tener egoísmos personales. Entonces, yo quiero ser el líder, él quiere ser el líder, ella quiere ser la líder. Entonces, eso a veces es muy difícil de poder romper y en definitiva, en algunos casos es lo que termina privilegiando. Bueno, eso es lo que hay que tratar
superar esos egos, esa vanidad de yo voy a ser el líder. Y poder plantear cuáles son las necesidades del conjunto, discutirlas, debatirlas democráticamente y ir a pelear por ellas. Todo tuyo. Como siempre. Con esto de que hablaban de realizar una carta, me parece muy interesante y muy importante, dado que el otro día estuve en una charla por las playas públicas, si bien no estuve de acuerdo con muchas cosas, algo me quedó resonando, que era esto de mandar a hacer las casas a lugares, bueno, alejados de la ciudad, en medio del campo, generando, bueno, otros problemas de ambiente, de salud, de residuos, etc. Me parece muy importante que si se realizara una carta, se pusiera en contexto esto de que tengan los accesos a sus derechos, a los derechos básicos de salud, de poder transitar, que los colectivos lleguen, eso. Y nada, era más que nada eso, más que una pregunta, era más una pregunta. Sí, la idea de una carta es justamente esa mirada interdisciplinaria en la que se cruza todo en la ciudad. Es decir, la ciudad no es la vivienda. La ciudad es la vivienda, el trabajo, la salita, la educación, el transporte. Todo eso está combinado, los servicios. Entonces, hay muchos debates en que, por ejemplo, ¿qué tipo de ciudad? ¿Quiero una ciudad dispersa, una ciudad amplia, que cubra todo? Es un tipo de ciudad. Ahora tengo que llegar con los servicios hasta allá. Tiene un costo llegar con los servicios. Entonces, si yo por ahí tengo una ciudad que está más concentrada, es más fácil poder llegar con servicios de calidad ahí. Sí, pero al mismo tiempo tengo un problema con el transporte en el que la ciudad crece y es imposible pasar con el colectivo. Entonces, bueno, entonces tengo que planificar de qué manera busco algún transporte de calidad, público, económico, que reemplace el automóvil individual. Y el automóvil individual genera polución. Y entonces tengo que buscar un tipo de transporte que sea un transporte limpio. Bueno, todas esas son discusiones que se tienen que dar. Para eso, la propuesta de la Carta de la Ciudad, tomando otros ejemplos, es a partir de distintos foros que se van haciendo sobre todas estas temáticas, en la que ninguna queda fuera, en la que tenés que discutir, bueno, de qué manera producimos para los alimentos que necesita la ciudad. ¿Dónde producimos? ¿Cómo producimos? ¿Dónde instalamos los mercados? Todo eso es parte de la discusión. Y una discusión pública, en la que intervenga vos, él, todos pueden intervenir y este es el planteo, y no que te llamen faltando 10 minutos para que levantes la mano y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque eso no es debate. Sí, Hugo. Cuando hablaba de la Carta de la Ciudad, lo planteo como un documento vivo, porque no siempre vas a discutir o vas a llegar. La búsqueda de consenso es con el otro, y en muchos casos con el que no piensa distinto. Entonces, debemos plantearnos cuáles son los objetivos que queremos, pero también entender que vamos a tener que tratar de generar un consenso con el que no piense igual para lograr objetivos comunes. Hay objetivos que son contrapuestos, no sé, en materia de ciudad, en materia de edilicia, en materia de dónde generar y dónde poner los recursos del Estado para generar obras en una ciudad. Pero requiere trabajo. Es decir, a veces, y pasa en un trabajo legislativo, no siempre se logra el proyecto que uno quiere, sino el proyecto posible. Tened en cuenta eso también, que muchas veces, a la hora de poder elaborar una carta a la ciudad, desde una visión propositiva, el resultado tal vez no sea el que uno quiera porque debe pasar por el filtro del consenso. Es más o menos la idea que trato de plantear. No, seguro, además dijiste algo justo, que es un proceso vivo. ¿Sí? La carta no es una meta en sí. La carta es un instrumento que además va a estar permanentemente abierto, porque la sociedad está viva, la ciudad está viva en movimiento. Entonces, tenemos que lograr esos consensos básicos que en la medida
que sea mayor la cantidad de gente que participe, van a ser consensos más reales. Entonces, modelos como se intentó el presupuesto participativo son modelos que van en ese camino. ¿Sí? Lograr que todas las personas sean llamadas. ¿Sí? ¿Qué sistema de transporte queremos? ¿Por dónde queremos que pase el transporte? ¿Qué tipo de playas queremos? ¿Qué tipo de parques queremos? ¿Estamos de acuerdo con edificios megatorres que tapen toda la costa o no? ¿Sí? Todo eso son discusiones. Discusiones que tienen que darse. No hay que tenerle miedo a la discusión. Y después hay que relevar el resultado de esa discusión. Hay toda una técnica para poder ir relevando, hacer esos foros, ir movilizando a la gente para que dé su opinión. La gente en general no está acostumbrada a eso. Porque tenemos una educación de quedarnos callados, escuchar, no pensar, repetir lo que dice la otra persona que es la que sabe. Tenemos que acostumbrarnos a que la opinión de todos vale, hay que escucharla. Después, obviamente, hay cuestiones en las cuales justamente hay gente que tiene un saber, una experticia superior. Entonces, no vale mi opinión sobre la calidad de las vacunas frente a un infectólogo. Hay cuestiones que algunos. Ahora, yo puedo opinar sobre las vacunas, sí, pero ¿qué voy a opinar? Claro, pero la realidad muestra que, por ejemplo, desde los 90 se inventó esto de las audiencias participativas. Por ejemplo, vuelvo acá, estoy obsesionado. Hubo 7.500 opositores en relación a la privatización de Costa Salguero. No hubo uno que pusiera a favor. Pero a la semana fueron, votaron el proyecto. Ya, es una formalidad. Por eso Lo decía, mismo que los aumentos de los servicios públicos. Hablan día a día, opositores, te dicen de todo. El macrismo, pasa eso. El aumento. por eso estaba. Entonces, es un procedimiento realmente formal que no obliga. Tendría que ser Esto por un lado. Por otra parte, la derecha no discute nada. Hay que buscar consenso. La derecha no discute nada. La derecha en ningún momento se plantea y dice, bueno, mi propuesta es venir privatizar la vista del río y nosotros no dice eso. Por más que dijo lo que iba a hacer antes de su presidente. No hay ningún debate. Entonces, ese es otro fenómeno que hay que analizar. No hay posibilidad de llegar al consenso si no hay una democracia de discusión pública. Y acá no hay una democracia de discusión pública. Es que justamente Estamos discutiendo entre nosotros que prácticamente estamos de acuerdo en todo. los sectores dominantes buscan evitar esa discusión. Por eso insistimos tanto con que el derecho a la ciudad implica algo distinto. Implica ese salto de calidad. Implica no, como le decía Candela, te llamo 10 minutos antes para que levantes la mano. No te llamo a la audiencia pública formal, sino que tenga un sentido. Es decir, el debate es, yo hablo, vos me escuchás, vos hablás y yo te escucho. Si no, simplemente te dejo hablar, decís todo lo que quieras y después hago lo que quiero. Eso no es debate. Eso no es realmente una construcción de una carta para el derecho a la ciudad participativa. La tengo escrita, te llamo, te escucho y la publico en la que yo escribí. No es el sentido. Las experiencias realmente, cuando preguntaba a Juliana, exitosas, yo le puedo llamar exitosas cómo se elaboró la carta, en lo que se logró en esa elaboración, el nivel de participación, cómo se extrajo esa participación, cómo esa participación quedó documentada y después fue a los papeles lo que la gente quería. Eso es, en mi evaluación, exitoso. Pues, hay que llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica, vos sabés que tenés que tener una fuerza política y económica. Sin eso, no lo podés lograr. Porque los intereses detrás se van a imponer. Entonces, es decir, eso es parte de la realidad.
Marisol te pregunta, a ver si el profesor quisiera mencionar alguna apreciación sobre la protesta social como derecho humano. ¿Cuál es el aporte de su trabajo ante la problemática actual? ¿Cuáles son las perspectivas para no caer en fenómenos de privatización y criminalización en contra del derecho a la ciudad en cuanto al ingreso legítimo de los movimientos? A ver, yo creo que la protesta social juega un papel central en la posible efectivización del derecho a la ciudad. La protesta social yo la analizo en un capítulo especial del libro como un derecho humano. La protesta social es necesaria para la construcción de ciudadanía. Justamente lo que han hecho, yo hago un análisis con respecto a la evolución de la protesta social a nivel internacional, tomando algunos casos de jurisprudencia en ese sentido. En el caso de la jurisprudencia norteamericana, es muy interesante la evolución que tuvo, incluso los cambios a partir de la erupción del neoliberalismo en la década del 70, y también hago un repaso del tratamiento de la protesta social en nuestro país. Sino ver cómo la protesta social de un derecho humano para los sectores neoliberales se transforma en un acto criminal. Entonces, tomo ahí algunas ideas de, citando a Zaffaroni, que justamente él muestra los usos indebidos, cómo se toman tipos penales para poder enmarcar ahí la protesta social y castigar a aquellos que están haciendo un legítimo reclamo de sus derechos. Siempre hablamos de la protesta social, no de la violencia social, sino de aquellos sectores que legítimamente están reclamando por un derecho que ha sido conculcado. Entonces, ¿de qué manera esa protesta social ayuda? Y cuando trabajamos el litigio estratégico, el reclamo jurídico por el derecho a la ciudad, y en esto me gusta seguir lo que afirma el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tal vez uno de los organismos más serios y que más ha trabajado en todo lo que es la defensa activa de los derechos humanos, muestra cómo no alcanza con el reclamo judicial. Como ese reclamo judicial, por ejemplo, por urbanización de un barrio, tiene que ir acompañado del involucramiento de la gente que vive en el barrio, de esos movimientos sociales, por la difusión del tema, es decir, instalar ese tema en los medios de comunicación, y acompañarlo con la protesta social. Acompañarlo con un reclamo efectivo ante las autoridades, un reclamo que se haga escuchar. Justamente el tema de la protesta social es un fenómeno que en los últimos años va acompañado del uso de las redes sociales. Si no está en las redes, si no se visibiliza la protesta social, no existe. Por eso, cuando desde algunos sectores, y esto pasó en el 2015, antes del cambio de gobierno, empezó toda una serie de medios de comunicación a instalarse que había que terminar con la protesta social, que la protesta social era caos, y se presentaron toda una serie de propuestas parlamentarias para regular la protesta social. Muchas de las cuales decían, bueno, tienen que avisarlo con una semana de anticipación, le vamos a dar un espacio en la ciudad para que vayan a protestar. Entonces, bueno, vayan al estadio de All Boys, ahí adentro, y hacen su protesta. Eso es justamente decirle, no proteste. La protesta tiene un sentido en la medida en que se hace pública. Me molesta porque tengo que pasar por una calle y no puedo pasar. Bueno, pero ahí está la protesta, para eso está. Es decir, si no, no es protesta, sino es alguien que en su cuarto está gritando encerrado. Pero bueno, esto es parte de un debate de la sociedad y cómo en determinados medios de comunicación se estigmatiza esa protesta social. Justamente para no ocuparse de lo que están reclamando, que es el fondo, sino criticar la forma. Están todos los días protestan, no se puede circular. ¿El problema es la circulación o el problema es
esa gente que está reclamando porque no tiene vivienda, porque no tiene trabajo, porque no tiene comida. Sí, lo más lindo es que esos sectores después, algo que les gusta, se cortan la ruta del país. Es uno de los tantos problemas. Se decía que es más que con alguna pregunta. En el chat, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Un fuerte aplauso. Felicidades, profe. Si se lo pierde, que fuera hay un café con unas tacitas de más el libro Inventa, que están las chicas ahí, el libro que Gracias Juliana, gracias a todas las amigas y amigos. Con esto cerramos la emisión del seminario de este año, pero prometemos que en marzo vamos a estar de vuelta con nuevos debates. Gracias. Y desde acá no nos vemos, porque todos los jueves nos veíamos por el Zoom y ahora es como raro. Sí. Bueno, mandamos un abrazo, que termine muy bien el año. Y nos vemos. Bueno, muchas felicidades para todos y todas. Nos vemos. Hasta luego.